Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy en un episodio que de nuevo pretende ser breve, quiero compartir con vosotros algunas cuentas, algunos números sobre la consulta pública que se ha publicado esta semana acerca del único banda ancha del año 22. Como sabéis, el programa único es un programa de subvenciones, de ayudas públicas destinadas pues, a expandir la cobertura en, en, España, que es la continuación de los programas PEVA que ya se han venido ejecutando, ¿no? Pues a lo largo de prácticamente los últimos 5 años. España es en realidad una potencia mundial, ¿no? Pues a nivel de fibra óptica hasta el hogar y en particular de cobertura rural de fibra. Pues con datos del FTTH Council del septiembre de 2020 había una cobertura del 60% de fibra en hogares rurales. La última cifra que ha publicado la SETSI, pues ronda, la Secretaría de Estado, ronda el 65%. Así que España tiene un objetivo muy ambicioso y es conseguir cobertura del 100% de la población con redes capaces de llegar a 1 giga e incluso superarlo. Pues ese es un proyecto muy ambicioso. El programa, como os decía, el programa único, esta es su segunda convocatoria y si se cumplen los planes que deben cumplirse asociados a la ejecución del programa del año anterior, del año 21, deberíamos partir de una cobertura expresada en unidades inmobiliarias, es decir, en sitios donde se puede, al menos teóricamente, dar el servicio de fibra, del 95% para el total del país. Es decir, esta nueva extensión del programa debería llevarnos más allá de esa cifra que, como veis, pues ya es altísima. El presupuesto que se menciona, estamos todavía en fase de consulta pública y, bueno, pues queda mucha lana por cardar, es aproximadamente 215 millones de euros frente a los 250, 249,5 que se adjudicaron, se asignaron en el año pasado, en 2021. Y la convocatoria de la consulta pública ya permite intuir que habrá algunos cambios, algunos ajustes de cierto alcance en lo que será la convocatoria de las ayudas. Porque además estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas en el sector de la fibra y muchos de los jugadores clave pues están cambiando de papel y de armas, probablemente. Pero antes de terminar esta conversación, esta sesión con vosotros, no querría dejar escapar la oportunidad de que nos hiciéramos la pregunta de hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad, ¿qué pretendemos obtener y qué vamos a conseguir bueno, pues con esta serie de programas y con estos objetivos tan ambiciosos? Pero dejadme empezar por una pregunta, ¿no? Porque os hago una pregunta que quizá alguno de vosotros podáis responderme, ¿no? ¿Qué pasa en La Escala? La Escala es un municipio importante en la provincia de Girona, bueno, un municipio costero y con bastante importancia turística, que vuelve a ser el municipio que contiene la parcela catastral con más unidades para conectar, es decir, unidades que en este momento no tienen cobertura y que serían susceptibles de esta convocatoria del plan único, con ni más ni menos que 10.000, que son las que ya aparecían en la convocatoria del año anterior. En la fase inicial, desde luego, porque prácticamente desaparecieron en las zonas elegibles finales que se subvencionaron. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre lo difícil, lo complicado que puede llegar a ser efectivamente, ¿no? Realizar esta serie de programas en la vida real, ¿no? Y lo difícil que puede llegar a ser también efectivamente, pues desplegar infraestructura.
Esto además añade una reflexión, y es que la Secretaría de Estado, que es quien gestiona este programa, ha añadido una nueva categoría digamos que de hogar, de unidad inmobiliaria subvencionable o elegible, como se dice en la jerga, y que serían las unidades inmobiliarias que no disfrutan todavía y no tienen previsto hacerlo razonablemente en los próximos años, de una cobertura de hasta 300 megabits por segundo. De alguna forma, la Secretaría de Estado está subiendo claramente el nivel de exigencia y por eso pues ha recuperado una serie de unidades que estaban fuera del filtro que se venía haciendo en los años anteriores. Así que es razonable que los números no nos acaben de casar exactamente. Así que si alguien sabe qué pasa o qué pasó en la escala y si este año va a ser susceptible de recibir la red de fibra óptica que sin duda se merece, pues que me lo cuente. Demos un vistazo, si os parece, al material, ¿no? Digamos que a la distribución de zonas elegibles que se somete ahora a consulta y que nos da una idea de por dónde irá finalmente el proceso. Estamos hablando de 1,6 millones de unidades inmobiliarias, lo que contienen, de las cuales aproximadamente 1,2 millones son viviendas, es decir, hay un buen porcentaje, prácticamente un 24%, que se trata de otro tipo de local, no viven personas, son negocios, fábricas, cualquier otro tipo de instalación. Bueno, pues todas estas unidades inmobiliarias están distribuidas ni más ni menos que en 379.000 parcelas inmobiliarias, es decir, digamos que zonas más o menos continuas, pues todas estas unidades, 1,6 millones, están distribuidos en 379.000 parcelas. Como os he dicho, la relación vivienda-unidad inmobiliaria pues es de un 76% para el total, y si echáis unas divisiones os daréis cuenta que el promedio de unidad por parcela inmobiliaria es muy bajo, de 4. Estamos, y luego vamos a leer un poquito más fino, pero estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de unidades ultra rurales. Nosotros hemos definido, para tratar de caracterizar estas zonas, hemos definido 6 zonas diferentes que de alguna forma pues, nos hacen ir cubriendo de más atractivo a menos atractivo para alguien que tuviera que desplegar el servicio, ¿no? Pues este universo completo de zonas, ¿no? Y para cada una de estas zonas pues hemos identificado un escenario de número de unidades, número de parcelas, también cuál sería el CAPEX promedio por unidad inmobiliaria, que es la variable clave de este tipo de despliegues, como sin duda sabéis, y también el volumen de intensidad de subvención que el constructor, digamos que el adjudicatario de la ayuda, podría llegar a obtener. Todo esto en función de los resultados de los programas de años anteriores. Bueno, el escenario es complejo y podríamos discutirlo, pero yo creo que arroja alguna luz acerca de qué cobertura es esperable y hacia dónde debemos ir. Evidentemente, y como sucede siempre en esta clase de aproximaciones, pues las primeras zonas son las realmente interesantes, ¿no? Pues la zona 1, que ya incluye el primer 10% de unidades inmobiliarias, 165.000 aproximadamente, pues está solo, entre comillas, en 80 parcelas catastrales, y una de ellas es La Escala, como hemos dicho. Y el promedio de unidades inmobiliarias por parcela catastral es de 2.000. Estamos hablando de zonas más o menos grandes y continuas. Pero si nos vamos al otro extremo, a la zona 6, que contiene prácticamente el 20% de las unidades inmobiliarias en total, pues prácticamente 361, estaríamos hablando que esas 361.000 unidades se distribuyen en 308.000 parcelas y tendríamos un promedio de prácticamente de algo más de una unidad inmobiliaria, ¿no? por parcela. Es decir, estamos hablando de lugares absolutamente remotos, absolutamente aislados,
que también están identificados. Pero si os parece, hagamos alguna reflexión primero, ¿no?, acerca de cómo se distribuyen, ¿no?, estas unidades a nivel geográfico, porque esto también es importante, y recordad que la adjudicación, al menos hasta ahora, siempre ha sido por provincia y a nivel de provincia completa. Si damos un vistazo a nivel de comunidad autónoma, pues la comunidad autónoma que aporta más unidades a esta convocatoria es Galicia, con 278.000, seguida de Castilla y León, con 217.000, y Andalucía, con 207.000. ¿Vale? Efectivamente, pues tenemos un buen conjunto de unidades inmobiliarias en estas comunidades autónomas, pero prácticamente en todas las comunidades autónomas prácticamente no, completamente en todas las comunidades autónomas hay de hecho unidades para ser construidas. De hecho, si bajamos al siguiente nivel, que es el que cuenta, que es el de provincia, es el caso. Hay unidades también en las 52 provincias, las 50 provincias y las 2 ciudades autónomas, y incluso prácticamente en la inmensa mayoría de los municipios también encontramos parcelas con unidades para ser construidas. De hecho, tenemos unidades en 7.403 ayuntamientos, municipios diferentes, y en España hay algo más de 8.131. Es decir, como veis, el programa sigue siendo de una amplitud y de una cobertura monumental, ¿no?, que de alguna forma también supone una barrera de entrada, ¿no?, pues para las entidades que quieran beneficiarse de este tipo de subvención y de ayuda. A nivel provincial, la provincia que más unidades inmobiliarias aporta es Alicante, con 103.000, y a continuación La Coruña, con 97.000. Ambas provincias fueron asignadas en la convocatoria del año anterior, el 2021, a Telefónica. Y ahora, ya que hemos entendido más o menos la distribución geográfica, que como veis es prácticamente total, y hemos caracterizado pues el conjunto de las unidades que se someten a consulta pública, que nos dan alguna idea, ¿no?, de por dónde puede ir el despliegue, pues podemos tratar de estimar de alguna manera por dónde, hasta dónde vamos a llegar y qué grado de cobertura pues podemos tener. Bueno, si las cosas ocurren como han venido ocurriendo históricamente, ¿no? Ya os digo, hemos repartido el CAPEX en, digamos que el posible despliegue en 6 zonas, que nos han parecido que tenían sentido, y para cada una de ellas hemos calculado tanto el CAPEX requerido como la posible subvención que se podría obtener a partir de la experiencia de los años anteriores. Si asumimos esa cuantía que se ha publicado, insisto, todavía provisional, de 215 millones de euros, estaríamos al borde de cubrir las 4 primeras zonas que nosotros hemos identificado. Es decir, dejaremos fuera las 2 zonas que son las más grandes, evidentemente, en inversión requerida, pero que corresponden, como os decía, pues a hogares, a parcelas catastrales muy dispersas, ¿vale? De hecho, con esos 215 millones de ayudas se podrían cubrir entre 0,8 y 1 millón de unidades inmobiliarias. El concurso pasado fue un éxito y el año pasado se lograron cubrir 1,2. Entonces, bueno, esa cifra desde luego sería un máximo alto, ¿no?, pues para la convocatoria de este año. Con esto estaríamos cubriendo aproximadamente 13.800 parcelas catastrales y dejaríamos el límite, es decir, que estaríamos cubriendo todas las parcelas catastrales incluidas hasta el límite de parcelas que tengan menos de 9 unidades inmobiliarias. Y nos faltarían por cubrir aproximadamente 600.000 unidades inmobiliarias distribuidas, fijaos, en 365.000 parcelas. Y si esto pasara, pues España llegaría a tener, con el cierre de este programa, una cobertura en unidades inmobiliarias
de entre el 97 y el 98%. Es decir, estaríamos subiendo 2 o 3 puntos porcentuales de cobertura. Es decir, estaríamos muy, muy cerca de cualquier límite teórico para la cobertura, pero seguiríamos teniendo fuera de nuestro alcance pues esos 600.000 unidades inmobiliarias ubicadas pues en parcelas absolutamente remotas y completamente dispersas, ¿no? Que deberían ser objeto de la convocatoria prevista ya para el 2023. Pero una vez visto esto, yo creo que merece la pena reflexionar un poco, ¿no?, de hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir. El resultado del concurso de este año se va a ver afectado por cambios importantes que ha habido en el mercado, ¿no? Pues Telefónica ha publicado recientemente su intención de constituir una FiberCo, una compañía orientada a la construcción y comercialización de fibra en modo mayorista, ultra rural, es decir, muy probablemente esté contando con comercializar estas unidades. Y además, Adamo, otro de los contendientes clave del año pasado, pues ha cambiado de propietario de QTE Ardian, también con una declarada intención de continuar un agresivo plan de despliegue. Pero es que además el otro ganador, Abatel, tiene también un acuerdo de cesión de infraestructura mediante IRU con Lintia, que es otro jugador que está en este momento en el mercado, pues de alguna forma buscando un nuevo comprador, que probablemente también afecte pues a lo que sería la estrategia del tercer ganador del año pasado. Y por último, pero no menos importante, tenemos también la anunciada fusión entre Orange y MásMóvil, que algunos analistas declaran que podría reforzar su intención de continuar desplegando fibra. Si bien hasta el momento y en los últimos años ni Orange ni MásMóvil han sido jugadores activos, ¿no?, en este área tan tremendamente rural y tan difícil de gestionar. Lo cierto es que todas estas unidades que se están concursando son, a su vez, unidades periféricas, no todas, un buen porcentaje, ¿no?, de las del año pasado. Así que el operador que esté construyendo una provincia en el año 2021 tiene una innegable ventaja para el 2022, ya que puede de alguna forma disolver el coste de backhaul pues entre más y más unidades. Sin embargo, en la adjudicación del año pasado, en la que esto también era cierto, pues hubo cambios de provincias, es decir, provincias que eran de un operador pues fueron asignados a otro. También, como una nota, si queréis, al margen, pero importante, la Secretaría de Estado parece estar haciendo hincapié en la necesidad de garantizar que las unidades se van a poder cubrir con redes que superen los 300 megabits y que, por supuesto, puedan escalar con naturalidad, ¿no?, al gigabit. Eso supone claramente, digamos que una llamada de atención, ¿no?, a las ofertas basadas en algún tipo de Fixed Wireless Access y también, aunque de manera menos obvia y algo más difícil de justificar, una alerta, ¿no?, con respecto a los despliegues que traten de minimizar el coste de backhaul usando soluciones radio. Es decir, de nuevo, los jugadores que dispongan de una sólida infraestructura de backhaul basada en fibra cuentan pues con una innegable ventaja. Y por último, pero creo que la idea probablemente más importante es: tenemos que pensar como sociedad qué vamos a hacer y qué queremos hacer pues para cubrir esas 365.000 parcelas en las que hay, por definición, menos de 9 unidades inmobiliarias y qué tipo de conectividad es óptimo que tenga.
y a qué precio, porque bueno, también hemos hecho algunas estimaciones de CAPEX y bueno, pues estamos hablando efectivamente de cantidades, como no puede ser de otra manera, pues muy, muy altas. Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por escucharnos. Nos oímos.